Pero en Hechos capítulo 8, verso 1 en adelante, la Biblia dice de la siguiente manera: en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. Y yo sé que quizás usted ya conoce este pasaje, lo ha leído más de una vez. Y el día de hoy quisiera enfocar o traer a nuestra mente algo maravilloso que esta historia nos cuenta. Y es que a partir de este momento marca un evento histórico en la vida de la iglesia. Este pasaje nos muestra, nos enseña un evento que marcó la historia de la iglesia. Y si el día de hoy usted y yo estamos acá, es gracias a un evento como este. Y la Biblia nos dice que ciertamente Jesús vino, predicó, dice que llamó a 12 personas, quienes fueron sus discípulos. Y a partir de ese momento Jesucristo empezó a anunciar las buenas nuevas del reino. Y donde quiera que iba Jesús, Jesucristo predicaba que el reino de los cielos se había acercado. Encomienda a sus discípulos la labor de predicar o llevar el evangelio a toda lengua y a toda nación. Y desde el principio del evangelio, o de principio, inicios de la iglesia siempre encontró oposición. Para los que piensan que hoy en día la iglesia está en crisis, qué difícil es venir a la iglesia, qué difícil es reunirnos. La dificultad siempre ha existido. Y los inicios de la iglesia no fueron la excepción. La Biblia nos cuenta que una vez que los apóstoles, los discípulos aceptaron el reto y empezaron a predicar el evangelio, había gente que se les oponía en gran manera. Había un grupo de personas o un movimiento que quería detener la obra de Dios. Y escuche muy bien esto, porque usualmente nosotros siempre señalamos o vemos personas y no vemos el movimiento que hay tras esas personas, o lo que esas personas, organizaciones, instituciones, gobiernos hacen. Nunca podemos olvidar, o siempre tenemos que tener en cuenta lo que se mueve detrás de las cosas. Así que había un movimiento que se había levantado para detener la obra de Dios. Y en donde encontraban a los discípulos, a los apóstoles predicando, se levantaba este movimiento a decir: no más, esto tiene que parar. En Hechos capítulo 4, por ejemplo, encontramos el momento en donde Pedro y Juan están predicando, están compartiendo las buenas nuevas, están haciendo señales y milagros. Y mientras Pedro y Juan le hablaba a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, les metieron a la cárcel hasta el día siguiente. Entonces note esto acá. Es muy común, hermana. Bueno, no sé tal vez en Honduras cómo será la situación, no sé cómo será en Colombia, pero en muchos países hay gente que cuando uno comparte el evangelio, como que no les agrada, que se enojan, se burlan, rechazan el evangelio. No sé si usted lo sabía, quizás no pasa en República Dominicana, pero en muchos lugares cuando uno predica el evangelio y no hay ni tan siquiera necesidad de predicar, cuando uno habla de Dios,
Cuando uno dice, bueno, es que mi confianza está en el Señor, o yo tengo paz porque Dios está en control de las cosas, de repente hay gente que nos empieza a rechazar, a mirar como con desprecio. Están locos, están locas. Ya se volvieron fanáticos. Ya David se volvió fanático de la religión, ya religioso. Hay otros que por detrás nos dicen, mira, son fariseos, y nos empiezan a acusar y señalar. Y si uno va a un lugar y empieza a compartir y decirle a alguien, mira, no te preocupes, podemos orar porque Dios puede hacer algo, hay otro grupo de personas que no les agrada ese tipo de mensaje y se disgustan y se enojan. Hoy en día, por ejemplo, es muy común escuchar que en el lugar de trabajo no podemos predicar abiertamente de Cristo, porque va en contra de la ley, va en contra del respeto hacia los demás. Podemos ofender a alguien, así que es mejor evitar conversaciones de religión. Y si uno en el trabajo pone música cristiana, como a mí me ha pasado, hay gente que dice, mira, apágalo porque esto no está correcto. Espero que a usted no le haya pasado, así a mí sí me pasó. Pero hay gente que no le agrada que uno tenga la fe puesta en Cristo Jesús, y sobre todo que uno comparta con las personas. En el caso de los apóstoles, fueron amenazados y dice la palabra de Dios que hasta la cárcel los llevaban. Pregunto acá y no me respondan. Es más, no, a la gente en Facebook, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a ir a la cárcel por causa de Jesucristo? ¿O no habían pensado en eso? Hubo un movimiento que se levantó a decir, no, esto tiene que parar, y para detenerlo vamos a amenazarlos. Si no paras, habrán consecuencias. Una de ellas fue la cárcel. Pero los discípulos, en obediencia, como ellos habían experimentado algo, hermana Donaís, cuando uno experimenta algo, cuando uno sabe y conoce el poder de Dios, la presencia de Dios, uno no puede callar. Uno tiene que decirle a la gente, mira, yo no sé cuál proyecto tú tienes, cuál es tu plan, a cuál banco le estás pidiendo prestado, pero mi banco celestial es quien provee todo para mí. Y cuando uno comparte estas cosas, causa rechazo en otras personas o el movimiento. Los discípulos no podían callar porque lo que ellos habían visto y experimentado, querían, necesitaban compartirlo con otras personas. Así que este grupo, este movimiento quiso detenerlos, y como la amenaza no funcionó, como la cárcel no funcionó, dijeron, vamos a tratar algo más. Ahora, llamaron a los apóstoles y luego de ¿qué? Generaciones atrás, muchas generaciones atrás, cuenta la historia, se dice la tradición, las culturas, los mitos, la leyenda, perdón, que cuando uno veía a un niño corriendo y la mamá detrás, espérate que te agarre. Y eso dolía. Y eso que los papás tenían compasión de uno. Así que los apóstoles no experimentaron una clase de azotes con una chancla, algo suavecito, para que aprenda la lección. David, no era para castigarlos o que aprendieran una lección, era para que aprendieran tal lección que no volvieran a hacerlo. Es decir, a esto los vamos a golpear de tal manera que digan, no más. Yo no vuelvo a predicar porque no quiero volver a sufrir esto. Y la historia nos dice que esa clase de azotes, de castigos, eran crueles. Pero increíble escuchar cómo los apóstoles, después de haber sido golpeados, azotados, maltratados, dice la Biblia que salían alegres y gozosos porque habían sufrido como Cristo Jesús. Tremendo los apóstoles, ¿verdad? Qué tremendos. Después de recibir golpes salían alegres y continuaban predicando el evangelio. Ya los amenazaron,
ya le dijeron va a haber cárcel y aún así siguen predicando. Ya los azotaron y aún así siguen predicando. Dijeron, aquí tenemos que detenerlos a como dé lugar. ¿Y qué se imaginan ustedes que pasó después? ¿Cómo se imagina usted que quisieron detener la iglesia? Allá en Facebook los que me ven, ¿cómo se imaginan ustedes que quisieron detener la obra del Señor? Les voy a contar un caso acá que encontramos en Hechos capítulo 6. Se nos dice que la iglesia iba creciendo, iba multiplicándose. La gente se estaba ligando a la iglesia, trabajando, sirviendo. Entre ellos un hombre llamado Esteban. Y oiga lo que la palabra de Dios dice de Esteban, hermanos. Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios. Repita esto conmigo: lleno de gracia y lleno del poder. Esto es importantísimo, iglesia. Sigamos leyendo. Lleno del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Así que como cuando a alguien le va bien, siempre levanta envidia en los demás. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde habían judíos de Cirene y de Alejandría y de Cilicia y de la provincia de Asia. Y como no podían hacer frente a la sabiduría ni el espíritu con que Esteban hablaba, instigaron a otros hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar en contra de Moisés y en contra de Dios. Ojo acá, encontramos a un hombre, Esteban, lleno de la gracia y el poder de Dios. Y la Biblia nos dice que cuando la gente quería discutir con él, no podían. En algún momento tenían que callar, porque la sabiduría de Esteban era tal que no podían hacerle frente. ¿Y de dónde venía esa sabiduría, iglesia? ¿De dónde imaginan ustedes que venía esa sabiduría? Recordemos, cuando uno está lleno del poder del Espíritu Santo, cuando uno está lleno del poder de Dios, ese poder cubre todo nuestro ser y nos da sabiduría aún para enfrentar a aquellos que nos quieren atacar. Y cuando el enemigo no tiene argumentos, cuando el enemigo ve que, mire, trata y habla con María y discute con ella, y como no puede vencerla, dice: aquí tengo que hacer algo para detenerla. Así que empieza a levantar calumnias, engaños. Llamaron a unos hombres que empezaron a mentir, a decir cosas que no eran, a tergiversar la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes cómo Jesús había dicho que el templo iba a caer y en 3 días lo iba a construir? Jesús se refería a su templo, pero ellos malinterpretaron las palabras de Jesús y dijeron: aquí vamos a conectar esto, vamos a cambiarle el significado y vamos a acusar a Esteban de blasfemia. Y sigue la historia. Así que estos hombres empezaron a agitar el pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Y se apoderaron de Esteban y los llevaron hasta el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Miren, hermanos, algo extraordinario de Esteban cuando habló con sabiduría, y algo que no debemos olvidar, es que la sabiduría no es solamente lo que podemos decir. Muchas veces la sabiduría es callar. Muchas veces la sabiduría es callar, es esperar, es actuar con diligencia. Esteban no se levantó a discutir con ellos, a pelear con ellos. No empezó a levantar su defensa para salir de la situación. Simplemente compartió la palabra de Dios. Y si usted continúa leyendo Hechos 6 y 7, leerá la defensa que tuvo Esteban. Es muy larga para comentarle acá,
Pero Esteban se aferró a las escrituras y dijo prácticamente: yo creo en Jesucristo, creo que ese es el Mesías prometido. Y cuando, hermana, los sacerdotes escucharon esto más adelante en el verso 7, oiga lo que dice: rechinando los dientes, montaron en cólera en contra de él. ¿Qué es rechinar los dientes? ¿Cómo se imaginan ustedes eso? Miren lo que causó la sabiduría, la gracia, el poder de Dios que Esteban tenía en ellos. Se enojaron de tal manera que dice la palabra. ¿Dónde estaba acá? Sí. Dice, rechinaron los dientes en contra de él. Pero Esteban, diga conmigo, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, se levantó y dijo: Señor, que los parta un rayo en este momento. Quiero fuego del cielo, pero no fuego de avivamiento, un fuego que los consuma a todos. No, dice, lleno del Espíritu Santo, fijó su mirada en el cielo. Pregunto acá, ¿dónde tienes la mirada puesta? Aun cuando te atacan los enemigos, aun cuando enfrentas adversidad, ¿en dónde está tu mirada? ¿En la gente? ¿En lo que están diciendo? ¿En los falsos que están levantando en tu contra? ¿En las amenazas? ¿En las circunstancias? ¿En las palabras que ellos dicen? ¿Dónde está tu mirada? Yo espero que tu mirada esté en el cielo. Esteban dijo: no importa lo que esté pasando a mi alrededor, mi mirada, mi fe, mi confianza, mi esperanza está en el cielo. Lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, dice la palabra. Diga conmigo: yo veo el cielo abierto. Paréntesis: para ver el cielo abierto tienes que tener la mirada en las cosas de Dios. No puedes tener tu mirada en lo que está pasando a tu alrededor y esperar que los cielos se abran. No, para que los cielos se abran, tu mirada tiene que permanecer arriba. Si no, los cielos se abren, pero como estás distraído con otras cosas, no te vas a dar cuenta y quizás vas a perder la bendición de Dios. Qué importante es realmente reflexionar en dónde está nuestra mirada, o sea, nuestra confianza, nuestra fe, nuestra convicción. ¿Está tu convicción en el pastor César de Paz? ¿Está tu convicción, tu fe, tu esperanza en el nuevo gobierno? ¿En quién has puesto tu esperanza? Espero que la respuesta sea en Cristo Jesús. Pero bueno, dice la historia: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. ¿Para qué dijo eso? Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se enojaron de tal manera que hasta los oídos se taparon, diciendo: no podemos escuchar más. Esto es blasfemia, esto está mal. Se taparon los oídos, no podían aceptar lo que Esteban estaba experimentando. El enemigo no puede aceptar lo que Dios está haciendo en este lugar o en cualquier lugar en donde estemos, y se va a enojar y va a gritar y va a hacer lo que sea para detenerte. Así que lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras los apedreaban, Esteban, es que no veo muy bien acá mi teléfono. No veo. Mientras lo apedreaban, Esteban no quiero desviarme mucho del tema, pero no sé qué nivel de fe, de convicción, de amor a Dios se requiere para orar
en medio de una tormenta de piedras. Gente que en la iglesia misma uno está orando y están dormidos, se distraen, hacen otras cosas menos buscar de Dios. Y Esteban, aún en medio de esa lluvia de piedras que estaban sobre él, dice la Biblia que él oraba, oraba, oraba. ¿Y qué oraba? Señor, sálvame de esta situación, sácame de esto, ayúdame, líbrame. No, hace una oración muy extraña. Señor, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Esto es un pasaje para meditar, iglesia, porque hay una enseñanza maravillosa que recibimos en esta historia. Una historia que nos debe llamar a examinar nuestra vida de fe. El cómo respondemos a la adversidad, a la crítica, a la burla, al chisme, a los falsos, a los ataques. Si respondemos con venganza, si respondemos atacando, si respondemos culpando, o respondemos en oración y decimos: Señor, nos ponemos en tus manos y que se haga tu voluntad. Y este tipo de mensaje no es popular, no es agradable, mucho menos hoy en día, en donde lo que la gente tiene hambre es de escuchar que Dios les va a dar todo, que en Cristo hay solución a todos los problemas, que no te preocupes, Dios le va a dar todo. No, muchas veces la voluntad de Dios es muy diferente. En el caso de Esteban, lo que usted y yo podemos decir como algo injusto, cuestionar a Dios y decir: ¿por qué Dios permitió que un hombre como Esteban, tan lleno de su presencia, que buscaba, que servía, por qué Esteban tuvo que morir? Una respuesta que yo no tengo, una respuesta que Dios sabe, pero sí sé que gracias a este sacrificio de Esteban, hubo una revolución en la iglesia que trascendió los años, las décadas, los siglos, los milenios, y hoy usted y yo estamos acá gracias a que un hombre como Esteban dijo: Señor, no le tomes en cuenta ese pecado, perdónalos. Eso impactó la vida de Pablo. Más adelante se ve eso. ¿Están acá, iglesia, todavía? ¿Están acá? ¿Me están entendiendo? Wow. ¿Cuántos están en oración? No esperes a que caigan las piedras para orar. Bueno, la cosa estaba seria, iglesia. Al principio, a este evangelio lo vamos a detener. Amenazas, cárcel, azote, muerte. Y como no podían detener la obra de Dios, dice que ahora sí llega el apóstol Pablo, ya un poco mayor, más grande, y empieza a causar un movimiento para detener el evangelio, a tal punto que llegaba ahí a las casas y no decía: buenas tardes, está el señor, la señora de la casa, ¿me podría regalar unos minutos para conversar? Pablo no llegaba de esa manera. Entraba un grupo de personas y dice que donde encontraba creyentes, los arrastraba. Los arrastraba de casa en casa. Mire, cuando el enemigo, es que el enemigo quiere abarcar todo, quiere buscar la manera para detener la obra del Señor. Y él dice: si me tengo que meter a casas para detener la obra del Señor, lo voy a hacer. Y créanme que eso lo ha hecho por muchos años. Pero tristemente, ya el enemigo no tiene que tumbar la casa para entrar. Ya la gente misma le dice: bienvenido, señor maligno. Y ya el enemigo se ha infiltrado en los hogares. Pero bueno, continúa acá la historia. Y comienza la persecución de la iglesia, a lo cual la gente empieza a responder y se empieza a dispersar. En medio de temor, en medio de inseguridad, pero empiezan a huir de donde estaban. Sin embargo, algo curioso sucede.
que en vez de sentarse y decir, mira, aquí debemos de detener esto, ya no podemos seguir hablando del evangelio. Porque si seguimos compartiendo las buenas nuevas, podremos experimentar muerte. La Biblia nos dice que algo contrario sucedió, algo opuesto, algo quizás inesperado. Y es que donde quiera que iba la gente comenzaba a proclamar las buenas nuevas de Dios en todo lugar. Y donde quiera que iban decían, aunque dijeron, estamos huyendo. ¿Por qué huyes? Porque es que hemos puesto nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Cuéntame más. Y ahí poco a poco el resto es historia. Estamos usted y yo hoy acá porque hubo gente que, a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas, compartían el evangelio a toda lengua, a toda nación. Y decían, Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Pero esto requiere de poder, requiere de valor. Esto, por eso ponía el título del tema de hoy, necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Porque si no hay llenura del Espíritu, si no hay poder, muy difícilmente va a haber evangelismo o proclamar el evangelio. No sé si me entienden acá. Creo ciertamente de que muchas veces la iglesia ha dejado de predicar. Y le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a todo mundo, cuando deberíamos reflexionar en si somos realmente una iglesia llena del Espíritu Santo. Quizás el problema no está allá afuera, quizás el problema está adentro. Porque la persona llena del Espíritu Santo, algo ocurre dentro de su ser que no puede callar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, número uno, nos guía hacia toda verdad. Número dos, nos hace obedecer lo que el Señor ha establecido. ¿Y qué dijo el Señor? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Por eso es que nosotros tenemos que realmente tener cuidado en los movimientos que vemos afuera del Espíritu Santo. Yo creo que hay movimientos, pero debemos de analizar bien las cosas, porque si un movimiento del Espíritu Santo no hace que la iglesia, el creyente, predique la palabra de Dios, entonces quizás lo que está viendo es una experiencia emocional y no una administración y transformación del Espíritu Santo. ¿Están acá, iglesia? La Biblia nos dice, recibirán poder. Eso fue el mandato de Jesús. Mire, iglesia, ustedes van a recibir poder para que en la iglesia haya cultos de poder y gloria, y todo mundo brinque, y todo mundo cante, y todo mundo caiga. Sí, puede ser parte de la manifestación del Espíritu Santo. Pero el poder no se nos dio para tener experiencias. El poder se nos dio para salir a transformar el mundo. Porque para cambiar el mundo se necesita algo que usted y yo no tenemos. Algo que el gobierno no tiene. El mundo no va a cambiar con más información, con más educación, con más tecnología, con mejor medicina, con una ciencia más avanzada. El mundo no va a cambiar. ¿Por qué? Porque el problema no es externo, el problema es interno. Y no importa el gobernante, no importa la ley, el que es racista va a ser racista. El racismo no se combate con leyes, se combate con un cambio del corazón, con ser confrontados con la realidad interna. Y así muchas otras áreas. Pero para hacer esto necesitamos poder. Diga conmigo, poder. Poder para cambiar el mundo. No lo que sucede hoy en día, que parece que el mundo ha cambiado la iglesia. Ya no se sabe. Mire, Pablo dice en la Biblia que entró a la casa y arrastró a la gente. Heidi, yo me he preguntado siempre, ¿cómo sabía Pablo que en esa casa habían creyentes? Más adelante en el libro de los Hechos se nos dice que la gente, para identificarse, los cristianos utilizaban el símbolo de pez. ¿Cómo es el alfa, verdad? El alfa.
El primer símbolo del cristianismo no fue la cruz, fue el pez. Y la gente decía, yo me quiero identificar como cristiano, como cristiana. Así que en sus casas ponían una marca. Y la gente que caminaba y esa marca decía, aquí hay creyentes. La pregunta es, ¿cómo nos identificamos nosotros hoy en día? ¿Cómo sabe la gente si somos cristianos o no? Tristemente parece que vemos lo contrario. La gente ya nadie sabe quién es cristiano, quién es no. Es más, hasta uno podría atreverse a decir, dan más testimonio algunos allá afuera que la misma iglesia. Hay gente más buena, más honesta, más sincera, más caritativa allá afuera que en la misma iglesia. Y ya no podemos identificar quién es cristiano o no. Lo hemos adoptado todo, hasta la manera de vestir. Le acabo de leer un artículo, tristemente, no voy a entrar muy a fondo, pero ciertamente hay un movimiento que se ha infiltrado en las mega iglesias en donde ya lo que atrae no es la palabra o el poder de Dios, es la apariencia, es el carisma, son los escenarios. Entonces ya ahora vemos gente que para poder atraer más gente se quitan la camisa, se toman fotos. Yo soy el pastor cool. Aquí mírenme, yo soy real. Wow, cool. Mujeres evangelistas que yo no sé qué atrae más, si su mensaje o su apariencia, cirugías cada vez más apretadas, cada vez enseñan más pierna. Y ahora no hay diferencia. Y no es que los cristianos tienen que andar con falda larga o no sé, no estoy hablando de este tipo de cosas, estoy hablando de que realmente nosotros tenemos que identificarnos como cristianos. La gente tiene que darse cuenta si somos creyentes o no. Y quizá la vestimenta no dice mucho, pero entonces, ¿qué estás haciendo para que la gente sepa que tú eres hijo e hija de Dios? ¿Estamos? No los estoy regañando, iglesia, no los estoy regañando. El poder de Dios hace algo en nosotros. El poder hace algo en nosotros. Mire, cuando arrestaron al apóstol Pedro, la gente le dijo, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió. Y ahí Pedro dio otro mensaje, y gracias a ese mensaje miles de personas vinieron a los pies de Cristo. Pero para que miles de personas vengan a los pies de Cristo de corazón, se necesita poder de Dios. Porque si no hay poder de Dios, muy difícilmente podemos tratar con la profundidad del corazón en las personas, mucho menos hacer milagros y señales. Qué importante es que nosotros como iglesia anunciemos la palabra de Dios, prediquemos en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. Y concluyo ya acá con este pasaje en Hechos 4:29, donde están los discípulos, dicen reunidos, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. ¿Tienes temor para predicar el evangelio? No me responden. ¿Hay temor hoy en día? ¿Qué creen? ¿Hay temor en la iglesia hoy en día de predicar la verdad o no? Algunos dicen pereza. Otros dicen es que ¿qué van a predicar si no saben? ¿De qué van a hablar si no han tenido esa experiencia con el Señor? Pero extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el templo en aquel lugar en que estaban, y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Iglesia, vamos a ponernos en pie en este momento. Vamos a ponernos en pie. Yo no sé usted, pero yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios, pero entendiendo de que Dios no malgasta su poder y su unción. Dios no desperdicia las cosas.
el poder, la llenura, la unción del Espíritu Santo es el regalo que Dios nos da, la capacidad que Dios nos da para dar testimonio de su nombre, para glorificar su nombre, para proclamar el Evangelio. Y creo yo que hoy en día, aunque usted no lo crea, necesitamos proclamar el Evangelio. Pastor, ya lo han escuchado. Repítelo una y otra vez. No nos cansemos de predicar. No nos demos por vencidos. Pastor, no quieren escuchar. Yo tampoco quería escuchar. Yo no quería recibir el Evangelio. Pero gracias a gente que una y otra vez, a mis papás que me llevaban a la iglesia cuando no quería ir, gracias a Dios, esa semillita poco a poco fue dando fruto. Y para la gloria de Dios estoy aquí presente. Pero eso fue gracias a gente que they didn't give up on me. They did not give up on me. Ellos no se dieron por vencidos. Ellos continuaron orando, creyendo, predicando, compartiendo. Y eso es lo que quiero invitarte el día de hoy a hacer. Estamos en tiempos en donde la iglesia necesita levantarse, salir de donde se encuentra y sin temor alguno predicar el Evangelio. Ahora, el temor es real. La amenaza es real. Hay un pueblo que quiere callarnos, un pueblo que se burla, un pueblo que nos trata de intolerantes, de injustos, de tantas cosas. Y eso es ahora. Vienen tiempos en donde va a ser peor el asunto. Es por eso que necesitamos de hombres y mujeres valientes. El Evangelio es para valientes. El Evangelio nos invita a decir no cuando todo el mundo lo hace. Cuando todo el mundo parece divertirse. Cuando la gente dice, qué aburrido que sos, ya no te invitamos. El Evangelio nos va a llevar quizás a sentirnos rechazados por algunas personas, pero recibidos por el Señor. Esto no es fácil, pero para poder soportarlo y enfrentarlo, necesitamos el poder de Dios. ¿Qué les parece si oramos en esta tarde? Oramos. ¿Cuánto les gustaría recibir el poder de Dios? Mire, cierre sus ojos. Yo los voy a cerrar también, porque creo que este es el tipo de preguntas o de llamamientos en donde es el Espíritu Santo quien llama. Y la respuesta no debe ser a la invitación del pastor, es a la invitación de Dios. La invitación de seguir a Cristo es una invitación muy seria. Es una invitación que nos marca para la eternidad. Y yo no soy quien te invito, es el Señor que te invita. Y Dios te dice, yo te he amado, te he escogido y te he llamado. Y Dios es tan bueno que no solamente nos llama, sino que también nos da lo que necesitamos para vivir en santidad, para vivir de manera agradable a Él y para servirle y continuar proclamando el reino de los cielos. Oramos. Señor Dios de la gloria, te damos gracias por tu amor y misericordia. Bendito tú eres, Señor. Gracias porque estás en medio nuestro, porque estás en este lugar. Gracias por tu palabra, esa palabra que nos enseña, esa palabra que edifica nuestro ser, que habla nuestra alma, esa palabra que muchas veces nos da esperanza, nos da consuelo, nos da fortaleza. Otras veces nos confronta con la verdad, redarguye lo más profundo de nuestro ser y nos permite escudriñar aquellas cosas que deben de cambiar. Señor, el día de hoy esta palabra que has traído a este pueblo, a esta iglesia, a este pueblo que está mirando este mensaje, es un llamado a buscar tu presencia, a pedir que ser llenos del Espíritu Santo a fin de no callar, a fin de levantarnos del lugar en donde estamos y predicar el Evangelio. Quizás no a todo el mundo, quizás empezar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, las personas que amamos, nuestra pareja. Te pido, Señor, en este momento que tu Espíritu Santo, Señor, descienda en esta tarde llenando nuestro ser.
llenándonos de ese valor para compartir tu evangelio. Esa fe, oh Dios, llenándonos de ese elemento que fortalece nuestra fe y nuestras convicciones en ti, que lleva nuestra fe a un nivel mayor, un nivel sobre todo, Dios, un nivel centrado en tu palabra, en Cristo Jesús. Padre, yo te pido, no que nos des experiencias emocionales, que aunque son agradables, son bonitas, Señor, necesitamos una experiencia aún mayor, que es la transformación de lo profundo de nuestro ser, que es inclusive la transformación de nuestra fe, que sea llevada a un nivel diferente, transformado. Una fe que no solamente dependa de lo que tú nos puedes dar, sino una fe que también entienda lo que tú puedes hacer a través de nosotros. Y ese hacer es cambio, es transformación, es libertad, es consuelo, Señor, es fortaleza, es esperanza, porque hay un mundo que está necesitado urgentemente de ti. Hay familias que necesitan de ti. Hay pueblos, hay naciones que lo que necesitan es seguir y ser obedientes a tus leyes. Pero te pedimos, Señor, elevo una oración por aquellas personas que en este momento han tomado la decisión y han dado ese paso al frente, ese paso de fe, al decir: Señor, lléname de tu poder. Te pido, Señor, que concedas ese deseo de ser lleno de tu Espíritu Santo y que les des poder de lo alto. Que les des ese poder que Esteban tenía, ese poder para hacer señales, milagros, para hablar con sabiduría, para enfrentar, Señor, la oposición e inclusive soportar cualquier adversidad. Ese poder, oh Dios, para poder plantarnos firmes en la fe y decir: nada me mueve, no importa lo que se enseña allá afuera, no importa lo que se diga allá afuera, mi fe está cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Padre, oro por aquellas personas que tienen una mente, una mirada vagando de un lado a otro. Están poniendo su mirada en gente que es imperfecta. Señor, mira aquellas personas que se han apartado de tus caminos porque pusieron su mirada en hombres y mujeres que han caído. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en ti, oh Dios. En ti, no en la gente, no en la institución de la iglesia, no en el gobierno, no en los problemas, no en nada ni nadie. Solamente en Cristo Jesús, creador y consumador de la fe. Señor, queremos, y la iglesia, vamos ahora en este momento, dile: Señor, ayúdame a tener mi mirada en el cielo. Vamos, que Dios quiere abrir las ventanas de los cielos. Pero si estás distraído, si tienes tu mirada en algún otro lugar, no la vas a ver, no la vas a experimentar. Tu mirada debe estar en Cristo Jesús. La respuesta está en Cristo Jesús. El cambio está en Cristo Jesús. La libertad está en Cristo Jesús. Los milagros, las sanidades están en Cristo Jesús. Lo que tanto estás anhelando está en el Señor, está en Él. No importa lo que estés pasando. Quizás te están tirando piedras, y hay piedras que duelen, que causan heridas, pero el Señor sana también toda herida. Señor, sana toda herida. Padre, mira a cada persona deseando, que está deseosa de experimentar algo diferente, algo nuevo en ti, de crecer,